muy Ahora, fuerte. Ya. Necesitamos, ahora vamos a necesitar, es que además, sabes, algunos amigos de otros países siempre nos dicen que exageramos mucho, incluso de otros estados, ¿no? De Jalisco, nos dicen, ay, esos chilangos que exageran mucho, poquito calor y ya se están muriendo, poquito frío y ya están congelando. Y dices, pues sí, nosotros no estamos acostumbrados a eso y no tenemos esta infraestructura. En otros lugares quizás hace mucho calor, pero pues tienen todas sus casas, aires acondicionados y eso. Y aquí ni ventiladorcitos en las casas, así ni de estos que dan giros. Entonces, pues tendremos que irnos adaptando porque esto yo creo que ya no va para atrás, ¿no? Cada año es la misma cosa. cada año es la misma cosa que dice el Servicio Meteorológico Nacional, que este año va a llover un poquito más de lo que normalmente llueve en México, sobre todo en los estados del noroeste, allá como por Sinaloa y Sonora y Chihuahua y todos esos lugares. Esperemos que sea así, esperemos que se vaya calmando, pero esperemos que la gente entre en conciencia y diga, bueno, vamos, hay que cambiar nuestros modos de vida, ¿no? Y nuestros modos de consumo, y hay que cambiar un sistema patriarcal, opresor, capitalista, que es el causante de todo esto, pero bueno, lejos de eso, qué bueno que ya se conectó aquí Ingrid Urgelles, porque creo que esta semana el escenario internacional estuvo marcado por una muerte que ya veíamos venir, que ya estábamos esperando, de uno de los grandes pensadores y pues referentes de la política latinoamericana, que él decía, a mí no me gusta decir América Latina porque el latino pues deja fuera muchísima gente y la América es de todas y de todos. Estamos hablando ni más ni menos que de Pepe Mujica, quien nos deja un legado y sobre todo yo creo un marco de esperanza y de búsqueda de futuro posible entre todas y todos, ¿no? O sea, esta idea de que aunque sus brazos dejen de estar, van a estar los brazos de todas y todos sosteniendo una lucha que esperamos seguir llevando a cabo, es muy esperanzador, pero pues Ingrid, Dani, no sé ustedes qué quieran opinar al respecto y qué reflexiones les haya causado esto. Hoy día anda poético Arturo, ¿ah? Andas como en modo poético. Yo quiero hacer un saludo aquí a la pantera rosa que veo detrás de Dani. Amo esa pantera rosa porque es como de nuestra época. Un saludo. Es nuestra Era mascota oficial. las chicas poderosas, Mafalda, Mafalda. Mafalda, mi esta es mi muñeca que tenía, mi changuita desde un año de nacida yo, me la regalaron una Navidad, mi changa Ramona, y Wow. esta que traje de Senegal, esta muñequita. Son mis peluches, porque pues sí, yo todavía tengo acá mis cosas para cuando viene Andy. Este, Este es el que me acompaña a mí. así eso, no me sorprende nada, Ingrid, no me sorprende, cada quien sus Es que personalidades. cada quien, o sea, Dani con sus peluchitos bien tiernos y yo aquí como con Vegeta, su versión ahí súper extrema, ¿no? Roja, es Es la versión roja, Vegeta en su versión más roja. como debe de ser Arturo, siempre. Porque Ese es antes se hacían mi güeros. O sea, cuando yo acompañamiento. conocí Es la almohada de Senegal, miren Los Super también qué Saiyajines se bonito, hacían unos güeros. artesanos. No, de cuando fuimos a este lugar Gore, que es un lugar impresionante, porque es el punto de Senegal donde salían Wow. todos los barcos de esclavos. O sea, como es el punto más cercano a América, o sea, es del mapa de África el más cercano, ahí en ese lugarcito, una islita Gore, ahí llegaban, ahí se concentraban, iban, se robaban a las personas en distintos lugares de África y todas se concentraban de ahí y de ahí salían los barcos. Entonces, la gente sabía que cuando ya no, o sea, que si se subía a ese barco nunca más iba a volver a ver a su familia. Entonces, unas historias de terror, Wow. suicidios, además muchas violaciones, cosas tremendas. Es un lugar que ahora pues más bien hay espacios culturales, galerías, una isla muy pequeña, pero que todavía tiene como estos museos del horror, pues es que fueron 9 millones de personas las que fueron robadas de su casa, esclavizadas y traídas a distintos lugares de América, y todas salían desde ese puntito al que tuvimos la fortuna de ir Nájar y yo a conocer y a ubicar. Y sí, la vibra es una cosa, Uy. sí, muy fuerte. Pero Perdón bueno, Arturo ya vamos con Pepe por el Mujica. desvío. Vas, Ingrid, adelante.
Pepe Mujica, el gran Pepe Mujica, ¿viste? No, gran líder latinoamericano, gran líder progresista, ¿no? A mí la parte que más me gusta de Pepe Mujica es la que menos le gusta en general a la gente, que es el hecho de que haya sido guerrillero. Ese es como mi hashtag corazón. Porque claro, después se metió en la política institucional y hizo cosas muy grandes, pero su origen ahí de Tupamaro, sí, a mí siempre me robó el corazón, porque él sí que era un activista de guerrilla, literalmente, y combatió la dictadura argentina y por esa dictadura y por ese combate le tocó una experiencia, diría yo, de esas que transforman a las personas, eh, porque efectivamente estar preso durante 12 años en una cárcel, estuvo 13 años, pero 12 años incomunicado. Y cuando decimos incomunicado, eso implica que no tenía a nadie con quien hablar y ni un libro que leer, que yo creo que es como la peor. Él siempre dice que no haber tenido ni siquiera un libro era como lo más difícil. Y por supuesto en esa cárcel sufrió torturas, abusos, maltratos, un poco lo que le pasó, digamos, a todas las víctimas de la dictadura. Pero lo curioso es que en este caso, ese tipo de ejemplos, ¿no? Donde la persona no solamente es capaz de sobrellevar una cuestión así, sino que hace algo con eso. Y él cuando sale de esos 13 años de prisión, el año 85, ya habiéndose recuperado la democracia, entra en la vida política y se convierte en un líder político, ¿no? Muy importante en la región. Él, digamos, pasó por varias etapas, pero fue senador primero, después fue ministro de Ganadería. Bueno, ahí en Uruguay el ministro de Ganadería es como algo muy importante. Y después fue presidente de Uruguay entre el 2010 y el 2015, y de nuevo volvió a ser senador, es decir, tuvo una carrera muy larga. Eh, y claro, lo que él siempre un poco arrastró fue esta idea de vivir sencillo a partir de su experiencia en la cárcel, ¿no? Es decir, cómo se es capaz de vivir, digamos, de un modo no capitalista, sin casi consumo, y ser feliz al mismo tiempo, cosa que nadie cree que sea posible, siempre valorando ese tiempo que estuvo en la cárcel. De hecho, hay una cita bien interesante que la voy a leer, dice, me comí 14 años en Cana, Cana es la cárcel allá, ¿no? Me comí 14 años en Cana. La noche que me ponían un colchón me sentía confortable. Aprendí que si no puedes ser feliz con pocas cosas, no vas a ser feliz con muchas cosas. La soledad de la prisión me hizo valorar muchas cosas. Efectivamente, en su caso, diría yo, el legado que nos deja, además de la lucha, por supuesto, progresista, es también esas ideas, ¿no? Como muy descolonizadas y no capitalistas, de vidas que pueden ser vividas sin un alto consumo y sin esta cosa como del frenesí, ¿no? De los objetos materiales. Y claro que hubo transformaciones importantes cuando él estuvo a cargo. Él era, sí tenía una agenda progresista, como la legalización del aborto, el matrimonio igualitario, la regulación de la marihuana, que fue un batatazo en Latinoamérica. Imagínense el nivel de conservadurismo, y en Uruguay se podía fumar moto, entonces era una cosa así como bien impresionante nosotros que lo veíamos desde el Cono Sur, desde países muy conservadores. Y la reforma agraria, yo diría que es lo más como estructuralmente importante. Y él siempre, o sea, él nunca, nunca negó su origen militante en la guerrilla, eso lo llevó hasta el fin, un poco como Petro, ¿no? Es decir, esa reivindicación de la guerrilla, no negarla, y por supuesto que es un líder que nos va a dejar marcado un camino y que lamentablemente se nos va, pero queda su herencia, sus frases, sus palabras, su modo de vida, diría yo. Hasta ahí, para que Dani nos cuente, nos complemente. Y el poético era yo, ¿eh? ¿Ah? ¿Eh? Fíjate que, pues es que es muy fácil ser poético con personajes como Pepe Mujica. Bueno, y eso lo decimos nosotros. Fíjate, cuando Ina Finogénova hizo acá la entrevista de Andrés Manuel López Obrador, y muchos colegas de nosotros cuestionaban que no había sido más crítica o más incisiva en algunos puntos. Yo honestamente decía, la verdad es que yo no puedo criticarle nada, porque si yo tuviera que entrevistar a Mujica, seguramente sería una entrevista igual. O sea, no me concentraría en las contradicciones de su gobierno en Uruguay, sino en toda su vida y en todo su pensamiento. O sea, habría hecho
con Mujica o con Petro, exactamente lo mismo, entendiendo que tienen límites los estados, que tienen contradicciones, porque a Pepe Mujica le han criticado muchas cosas de la izquierda, de los tupamaros, ¿no? De esta izquierda, pues que, que entró en ciertas dinámicas del Estado capitalista, de las que no se va a poder zafar ni él ni Petro. Cuando Petro asumió el poder, pues claramente dijo, vamos a usar el capitalismo, es que tampoco te vas a salir y aislar de todo el mundo, y tiene límites y tiene contradicciones el Estado. Pero entonces, si uno tiene la oportunidad de entrevistar a estos personajes, yo creo que hay que ampliar el foco y no centrarte en una cosa que puede ser esa etapa de su vida, porque pues, son, imagínense, 89 años y fue detenido en 73. Entonces, pues en 73, ¿cuántos años tenía? Como 30, ¿no? O sea, esos 12 largos años de su vida y luego todo lo que cambió. Y yo creo que Pepe Mujica como Petro, por ejemplo, representan muy bien, y el propio López Obrador, aunque no fue guerrillero, pero sí un luchador social acá de los pozos y etcétera, son personajes que muestran muy bien lo que ha sido la transición de las izquierdas en el siglo XX, de estas luchas armadas, porque además enfrentaban a dictaduras como esta. Yo ayer estuve viendo la película esta La noche de 12 días, y me quedé a la mitad del Años, estado de sitio, años. sí, La noche de 12 años. Eh, ¿Qué cosa? Dice, o sea, como cuando veíamos la esta de la dictadura en Brasil, la que acaba de ganar ahora los premios, en los premios Oscar, que la ves y dices, no abaratemos la palabra dictadura con cualquier cosa, porque la dictadura son palabras muy mayores, eh, muy fuertes, y entonces pues el enfrentamiento tenía que ser en esos parámetros, ¿no? Justo porque hubo quienes pelearon esas batallas, quienes hicieron esas revoluciones, quienes se fueron a las armas y pagaron con el costo altísimo de pérdidas de amistades, de muertes, para que cambiara y tuviéramos estas democracias tan imperfectas y chuequitas que tenemos, las liberales, eh, pero eso se permitió porque hubo estas personas luchando, ¿no? Y ya ahora pues estamos en otra etapa en la que hay que luchar en otros términos. Ahora tenemos que movilizarnos, organizarnos, ir a votar en elecciones del Poder Judicial. Y hasta ahí me voy a quedar. Me gusta, yo también, obviamente, la parte a mí me gusta en todas sus etapas. También entiendo que es más fácil el gobierno en un país que tiene 3 millones de personas y 10 de vacas. Por eso es tan importante ser el ministro de Ganadería en Uruguay, porque tiene el triple de vacas que de personas. Entonces, como que gobierna más si eres secretario, tienes más poder si eres secretario de Ganadería en un país como Uruguay. Pero, pues un país tan pequeño es muchísimo más fácil que logres que sea más igualitario que en un país mucho más grande, ¿no? Donde conseguir la igualdad es bastante más difícil, ¿no? Pero creo que hay que aprovechar que hubo personas como ellos que nos dejaron un camino abierto y que ahorita no tenemos que irnos a las armas para tratar de transformar, o sea, mantener ese legado y tratar de transformar nuestras realidades con las herramientas que ya tenemos ahora. Ahora tenemos otros riesgos y otros problemitas de los que ya podemos empezar a hablar también, ¿verdad? Que también a nosotros nos tocan nuestros otros pequeños problemitas. Crisis Justamente eso es lo climática, calor, neoliberalismo. que justamente es lo que iba a decir porque pues creo que es bueno tener una esperanza moral y un horizonte de lucha también establecido porque vaya que si las cosas se están poniendo peleagudas, creo que alguien dijo por ahí que querían cambiarle la B de los BRICS para que ya no fuera B de burro, sino B de vaca, como de Venezuela, y como era BRICS, ¿no? Y que al parecer, según leí un texto de Ingrid Urgelles esta semana, pues los brasileños están muy enojados con Venezuela y esto podría tener implicaciones mundiales. Ingrid, cuéntanos un poquito por qué de la poesía unificada por la muerte de Pepe Mujica pasamos a recordar los pleitos que tenemos en nuestros territorios.
Tenemos pleitos y tenemos movidas de tablero geopolítico. Uy, que ni les cuento esta semana. Eh, Han ocurrido dos cosas en las últimas 2 semanas, muy intensas, que básicamente son reuniones de latinoamericanos en países de Asia. Eh, y bueno, Rusia, que es como mitad y mitad, ¿no? Pero podríamos decir que es el otro eje. Entonces, básicamente lo que está ocurriendo aquí es que Latinoamérica, con excepción lastimosamente de México por sus condiciones geográficas, todo el resto están virando y mirando a estos nuevos, digamos, grupos económicos mundiales que se han organizado para hacerle el peso a Estados Unidos y Europa como eje occidental. Estamos viendo ya derechamente la multipolaridad como tal, ya está funcionando la multipolaridad, eso es una realidad, ya no es una utopía, está ocurriendo. Y muchos países de Latinoamérica han decidido que está mejor aliarse al otro lado porque los gringos están un poquito injerencistas, ¿no? Están levemente injerencistas. Entonces, básicamente, lo que ha ocurrido estas semanas son reuniones, ¿no? Distintas reuniones. Hubo una reunión BRICS, que ya saben que BRICS es este grupo donde hay países que básicamente representan una gran parte de la población mundial. Está Brasil, está Rusia, está India, ¿verdad? Está China, está Sudáfrica. Y este grupo BRICS, que año con año se amplía y va incorporando a nuevos países y tiene ciertos objetivos, dentro de los cuales los objetivos están en desdolarizar y en crear formas de transacción económica distintas del sistema SWIFT, que es el sistema occidental. Ese grupo se ha ampliado y ha acogido muy bien a Latinoamérica. A propósito de la reunión que se produjo en Moscú por el 80 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi, cosa que nadie reconoce en Europa, pero es la realidad. A propósito de ese desfile militar, no sé si ustedes lo vieron. A mí me gustan los milicos en general, pero ese desfile de los milicos soviéticos, así con sus armas y así como en conmemoración, sí, me gustó, además con Moscú de fondo, ahí estaba Putin y estaban muchos líderes, entre ellos muchos líderes latinoamericanos como Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Lula da Silva. ¿Por qué estaban ahí? Porque, bueno, ahí se reunieron, digamos, los países más importantes de los BRICS. No fue una reunión BRICS propiamente tal, sino que simplemente aprovecharon la instancia para hacer reuniones bilaterales y ponerse de acuerdo en una serie de cosas. Y a propósito de eso y otras cosas, yo entrevisté al historiador Christian Nader, mi amigo personal, que me pudo orientar en algunas ideas respecto de qué ocurre acá, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es que el bloque de los BRICS crece, ¿no? Va creciendo y ya no son solamente un grupito ahí de economías emergentes, sino que ya es una alianza estratégica que está buscando un nuevo orden mundial, un orden que va hacia la multipolaridad, como les decía. ¿Qué problemas tenemos? Bueno, hubo reunión bilateral entre Putin y Lula, entre Putin y Maduro y entre Putin y Díaz-Canel. La idea es que Venezuela ingrese junto con Cuba a los BRICS. La idea es apoyar a Cuba porque Cuba no está en un buen momento económico y inyectarle fondos y recursos. La idea es que Venezuela sea uno de los socios porque Venezuela ha sido el país que más ha crecido en los últimos años en Latinoamérica. Va así, en una explosión de crecimiento muy grande por los recursos naturales que tiene. Y el problema lo tenemos con Brasil. ¿Por qué? Porque en la última cumbre BRICS se intentó incorporar a Venezuela y el voto de oposición fue precisamente de Brasil. Ahora, ¿por qué Brasil se opone a que Venezuela ingrese? Según Christian Nader, y yo creo que estoy un poquito de acuerdo, es una presión de las élites brasileñas, ¿no? Que tienen el temor de que Venezuela tiene un potencial tan grande en hidrocarburos, reservas de oro y tierras raras que puede superar a Brasil en términos de la influencia que puede tener dentro de los BRICS. Lo puede desplazar, digamos, porque Venezuela va muy fuerte. Y por lo tanto no quieren que Venezuela se convierta en el motor económico de Sudamérica porque ese lugar lo quiere mantener Brasil. Esas son las élites económicas, pero lamentablemente Lula está gobernando y pactando mucho con esas élites para poder gobernar Brasil. Entonces tenemos ese problema, que es solo con Venezuela, porque en cuanto a Cuba no hay ninguna oposición de que hayan estas alianzas geopolíticas y de que se le ayude a Cuba y se le incorpore a los BRICS para también un poco paliar estos bloqueos brutales que Estados Unidos permanentemente ha impuesto sobre Cuba, que la tiene casi asfixiada. Otra cosa que ocurrió, eso fue una semana, la semana siguiente estábamos todos en China,
que por cierto, ciertos países de América del Sur vamos a poder viajar sin visa. Lo lamento por los mexicanos, pero en Chile vamos a poder entrar a China como Pedro por su casa. Dentro de los países que podemos entrar va a ser Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Brasil. Brasil por ser miembro de los BRICS y los otros por estar en el Cono Sur, que son tierras que le interesa a China invertir. En Beijing se produjo la CELAC China, ¿no? Que es una combinación entre este grupo, foro que tenemos en Latinoamérica con China como aliado estratégico, y es muy importante porque estamos en plena guerra comercial de Estados Unidos contra China, donde Estados Unidos lo que quiere es que China no tenga influencia en la región, y fíjense que se produce una reunión ahí, todos amigos con Xi Jinping, foto grande, está Lula, está Petro, está Boric, o sea, ni siquiera mandaron delegaciones, fueron ellos mismos a negociar a China. Se anuncian cuestiones importantes, entre ellas la más importante, diría yo, es la inversión de 10.000 millones de dólares que China va a meter en préstamos a Latinoamérica. ¿Qué significa eso? Que está desplazando al FMI para efectos de prestar dinero. Eso no le va a gustar al FMI, no le va a gustar al BID, no le va a gustar a Washington. Tan no le gustó que ayer y anteayer ya salieron tweets de oficinas de Estados Unidos diciendo estamos totalmente en contra de la injerencia china en Latinoamérica, la vamos a combatir porque China va a traer que el terrorismo, las pestes bubónicas, las pestes, las langostas, todo lo que está mal lo va a traer China. Entonces usted no invierta en China. Estados Unidos está con ataque. Porque además no solamente trae dinero, ¿no? Hay proyectos inmensos para ponerse en la región. Como contraprestación, Latinoamérica se cuadra con China en la declaración y dice, creemos en la política de la China única, que significa que Taiwán es parte de China, que es lo que China ha venido, digamos, como política, la única que le interesa posicionar en el mundo. Latinoamérica está de acuerdo. Y también hay una cosa bien interesante en ese acuerdo, que es que la próxima elección de quien represente la ONU tiene que ser alguien no, digamos, de Occidente, y eso vamos a tener votaciones ahora de China, Latinoamérica y África, todos juntitos, a ver si logramos torcerle la mano. Lo más importante también, que también hubo un ataque terrible, Petro, que desde la mismísima muralla china, porque yo lo veía y decía, lo amo, en la muralla china anunció que se activa la ruta de la seda. La ruta de la seda es este gran negocio de infraestructuras enorme de intercambio de mercancías que supuestamente iba a pasar por Panamá hasta que Estados Unidos lo bloqueó, porque Estados Unidos evidentemente no quiere que la ruta de la seda ocurra, y Petro dijo, pa' adentro. Y ahora anda investigando si puede entrar incluso a los BRICS. Así que les cuento que China sí está agarrando aquí presencia en Latinoamérica, y Estados Unidos, su única reacción, además de tuitear de que China nos va a traer los males del mundo, que a nadie le importa a estas alturas, porque ya sabemos que los males del mundo vienen de Estados Unidos, es estrangular a México en el intertanto, cosa que tampoco se entiende bien, porque si él quiere actuar como bloque y hacerle el contrapeso a China, está estrangulando a su principal socio comercial. Así que más o menos así está la cosa, Arturo, en el mundo. Eso, digamos, en lo que toca a las cuestiones internacionales, ojalá y que se logre cambiar la ONU, que pues si decir que sirve para nada y para dos cosas es casi lo mismo, ¿no? Pero bueno, eso opinan algunas personas, ojalá y pueda haber desde ahí un cambio de vista. Pero estos no son los únicos cambios que estamos viendo en la hegemonía de América Latina hacia el continente, hacia el mundo, ojalá. Hay procesos electorales internos y pues procesos por la disputa del poder internos que tampoco podemos dejar de ver y que Daniela Pastrana tiene muy presentes. Dani, ¿qué está pasando? ¿Hay elecciones? ¿Hay golpes? ¿Hay protestas? ¿Qué estamos viendo? Pues uno, yo lo que estoy viendo es que ahí tienes un che, o qué es lo que tienes atrás, Arturo. Ah, ya no sé. ¿Cuál Ah, de no te Muestra, ves todos? Arturo. colgado. Ah, es un Fidel con su purito. ¿No? Mira. Órale. Acércalo. Aquí está, Ah, No. aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí muy está. bien, Mírenlo, eso mírenlo, está ahí está perfecto. fumando su Mira nada purito. más. Sí, es muy bonito, No, muy bueno, bonito. cada cosa, ahorita hablando de esto, miren, yo digo Arturo que ya cerremos y nos vayamos, porque después de este resumen que hizo Ingrid de las dos reuniones, pues ya hay como que vamos a estar aportando. Sé que tenemos el tema de las elecciones en distintos países de América Latina, pero en realidad, pues acá desde México, un poco el centro del
o sea, de la discusión tiene que ser el lugar en el que está México con respecto a estas cosas que se están moviendo. Ya, por supuesto, y México hay que recordar, Brasil, Lula ya le dijo a la presidenta mexicana, vente para acá. La presidenta mexicana lo tiene muy difícil y lo vimos esta semana. Lo que decía Ingrid ahorita al final es muy importante porque es incomprensible la actitud. O sea, México tendría que estar, digo, Estados Unidos fortaleciendo el bloque que ya le había dicho desde López Obrador a Estados Unidos, hagamos un bloque de América para enfrentar al gigante chino. Si pensamos que el gigante chino puede ser un riesgo, ¿no? Entonces hagamos un bloque en América para enfrentar a ese gigante, ¿no? Pero pues Estados Unidos no lo hizo, siguió por el mismo camino, pensando, y luego entró Trump y pensando que puede ganarle la carrera y con esta política muy agresiva, cuando evidentemente China ya le comió el mandado hace algunos años, varias décadas entrando en América Latina y también en México en el sexenio pasado, hay que decirlo, ¿no? Entonces, el tema es que hay un efecto rebote. Porque van los países de América Latina, se reúnen con China como el año pasado en Rusia, cuando decían ya, Putin está más solo que nadie, y luego veíamos la reunión en Rusia con todos y decía de cuándo, o sea, solo de qué, ¿no? Pero bueno, ahorita van todos con China y entonces el efecto de Estados Unidos es apretar a México. Y hemos visto esta semana, todos los días hay temas. Si no es que quiere ponerle impuesto a las remesas, es que pacta con la familia del Chapo, que nombra, que empiezan a condenar a los primeros de los cárteles mexicanos con esta figura del narcoterrorismo, fortaleciendo su figura, que le quita las visas a la gobernadora de Estados Unidos, de Baja California, la vieja de Estados Unidos, que ahí, o sea, nosotros podemos estar muy de acuerdo en que se tiene que investigar a la gobernadora. Bueno, yo soy una de las que piensa que hay que investigar a la gobernadora, ¿no? Eh, pero la línea es muy delgada entre reclamar aquí que las autoridades de impartición y de justicia hagan sus trabajos y hagan sus investigaciones, etcétera, etcétera. Una cosa es eso, y otra, validar que sea Estados Unidos en el que vaya rigiendo nuestras vidas, nuestras decisiones internas, ¿no? Entonces eso me parece totalmente absurdo. Entonces tenemos eso. Ya también supimos que se va a adelantar la negociación del TEMEC con todas las implicaciones que eso tiene, para bien y para mal. Tuvimos el tema de que se suspendió nuevamente la exportación, o bueno, Estados Unidos la importación de ganado por el tema del gusano barrenador. Entonces, todos los días de la semana, todos los días, lo último fue que esta filtración, bueno, estas fotos que publicó Estados Unidos, hay que decirlo, y unos medios como La Jornada lo retomaron, acreditando quién lo había publicado, de que había participación de agentes de Estados Unidos en operativos contra el fentanilo en México. Entonces, todos los días, o sea, uno ve que se enoja Trump, o no sé, bueno, no es necesariamente Trump, porque son muchos actores, ¿no? Pero que se enojan las fuerzas más conservadoras de Estados Unidos con lo que está ocurriendo en el mundo, con que China les gane una y otra vez, y entonces vienen y presionan a México. Y bueno, ahora, esta semana creo, y creo que va a ir en escalada, ese es el punto, va a aumentar la presión sobre Claudia Sheinbaum, que está como, tiene que lidiar con los empresarios mexicanos, que son una casta de la que ya hemos hablado alguna vez en la mesa roja, o sea, no es que sean los más maravillosos, pero hay que lidiar ahorita con ellos porque hay que hacer un bloque, tiene que lidiar con las propias inercias del partido en el gobierno de Morena, que no ayuda, ¿verdad? Ahí tiene sus propios, o sea, sus propias inercias dentro de sus contradicciones, no le está ayudando y no le está haciendo la vida fácil, porque están peleándose acá el pastel sin entender que pues todos nos podemos quedar sin fiesta si no ayudan a que funcionen las cosas. Y aparte tiene que estar lidiando con Trump y además tratando de que avance con recursos limitados, porque México no tiene la bonanza ni los recursos ni el crecimiento que está teniendo Venezuela, ¿no? Con los recursos limitados, intensificar el proyecto de la 4T de
disminuir la brecha social, mejorar las condiciones materiales de vida de las personas. Entonces, no está fácil. Creo que esa es la parte que tenemos que ver en todo este escenario y pues vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. Hay que decir que estamos un poquito mejor que en Colombia, donde esta semana al presidente Petro, el Senado le echó para atrás la consulta popular en la que relacionada con la reforma laboral que quiere hacer para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de Colombia, ¿no? Y se armó ahí el merequetengue y y estamos mejor que digamos que en otros lugares que también tienen un nivel de conflictividad interno, pero nuestra situación geopolítica nos pone en complicaciones como para poder seguir la ruta esta de la seda como Petro, que es algo que pues nos hubiera encantado también, ¿no? O sea, yo creo que todos estaríamos felices de poder desacelerar más rápido la dependencia que tiene México económica de Estados Unidos. No te vayan a escuchar los conservadores, dijera el prócer de Tabasco, porque se van a enojar, ¿no? Yo recuerdo que la ruta de la seda cruzaba por México, ¿no? Van a decir esto, quieren que haga un retroceso a 1850 de nuestra nación, porque pues precisamente la nao de China, ¿no? Y pues llegaba por Acapulco, cruzaba el país a través de la Ciudad de México y se iba hacia Veracruz y de ahí mandaban pues comercio, ¿no? Desde Asia hacia Europa, o sea, todo cruzaba por aquí. Entonces, pues bueno, no creo que estemos muy lejanos porque todavía hay un montón de mercancías que siguen llegando de China a México y de México a Estados Unidos y por eso, pues Y Donald Trump está muy seguirán, enojado. y ¿Ah? seguirán, o sea, hay cosas que no se van Exactamente. a romper, o sea, esa ruta va a seguir porque esa ruta ya se construyó a lo largo de muchos años, o sea, ¿cuál ha sido el gran éxito de China? Y bueno, Ingrid lo sabe porque durante muchos años, muchas comunidades de personas provenientes de China se fueron instalando en los países y fueron haciendo redes comerciales subterráneas, todos los países, y son comunidades muy fuertes. Aquí mismo tenemos esta de Mexicali, o sea, lugares donde se asentaron y grandemente crearon redes comerciales. La red ya está. O sea, no tienen que crear una ruta, la ruta existe milenariamente, las personas ya están habitando esa ruta y el comercio, pues el comercio funciona, ¿no? Entonces eso no se va a romper y ese es uno de los grandes problemas por los que ahorita, cuando Estados Unidos quiere hacer su nearshoring para ellos, pues es la parte que les cuesta porque tienen que crear la infraestructura que ellos mismos desmantelaron, ahora sí que por güeyes, perdón por la palabra, ¿no? Pero, pues Aplica perfectamente. ellos mismos lo provocaron, ellos mismos desmantelaron su industria y ahora quieren recuperarla. Bueno, China lo que hizo fue expandirse con redes comerciales, con muchas, Ujú. muchas, muchas comunidades por el mundo, en América Latina, en África, y pues ahora eso ya lo tienen, eso no se va a romper porque el gobierno pongan aranceles, porque la gente ya está viviendo y habitando esos lugares. Y además China tiene esta cosa como, no es así el paraíso terrenal, ¿ah? Nadie está diciendo que, oh, qué felices somos, que nos vamos a integrar con China en vez de Estados Unidos porque no tenemos proyecto propio. Qué triste en realidad, en parte, es como nuestra tabla de salvación, pero sí hay una diferencia entre China y Estados Unidos. O sea, la diferencia es muy visible. El hecho de que, por ejemplo, China tenga proyectos en Latinoamérica con presidentes como Lula, Boric, ya, que Boric es cualquier cosa, pero Lula, Boric, Petro, y a la vez haga negocios en Perú con Dina Boluarte, donde acaban de hacer un puerto, el Chancay, que va a ser el puerto más grande de la región, es el puerto más grande de la región de intercambio de mercancías con China, se da uno cuenta de que China no se mete en temas de política interna. Le da lo mismo a China si hay un presidente progresista o si hay un presidente facho. A China no le interesa. China puede negociar con Dina Boluarte, con Milei, o China puede negociar con Petro. O sea, no tiene tema. No le interesa el tema de la injerencia, no le interesa
meterse en la política interna ni crear golpes de Estado como lo hace Estados Unidos, porque Estados Unidos es mucho más controlador de los países. A Estados Unidos le interesa controlar los países. China no, China quiere hacer negocio. China toda la vida, la diplomacia que ha tenido, y por eso nunca ha entrado en guerra, si se fijan, China es el único país que no se ha metido en ningún pleito internacional nunca jamás. China siempre ha estado al margen porque a China no le interesan los pleitos, porque solo le interesa, digamos, su país y mantener relaciones más o menos estables comerciales con otros países. No le interesa, como Rusia, de meterse de Salvador en la, bueno, porque también lo invadieron, pero digamos ser el salvador de la Segunda Guerra Mundial, o sea, no se mete China, es como, vean ustedes qué hacen, a mí me da lo mismo. Y un poco eso es lo que vemos ahora, versus Estados Unidos, que lo estamos viendo en México, cómo presiona, cómo se mete, cómo quiere tomar decisiones por los países. Y ahí, por ejemplo, tenemos el caso reciente de Estados Unidos obligando el 2023 a Milei a cancelar el proyecto de un puerto que había en Ushuaia, que era un puerto para China. Lo cancelaron por presión de Estados Unidos. O, por ejemplo, ahora en Chile, un observatorio astronómico que tuvo que ser cerrado la semana pasada o antepasada, porque así lo dijo Estados Unidos. Entonces, también ahí hay que preguntarse, bueno, ¿hasta qué punto nos interesa hacer negocios con un país que sí le importa, ¿no? Tener, digamos, peones dentro de los países, como lo hace con Ecuador, como lo hace con Argentina, como lo está haciendo con un montón, con Perú, ¿no? De poder poner, digamos, presidentes en distintos, me estoy escuchando dos veces, poner presidentes en distintos lugares para controlar, digamos, la política interna. Esa es la parte cuestionable, esa es la parte conflictiva, y la pregunta que uno se hace en base a lo que dice Dani Pastrana es, ¿cómo va a reaccionar México? O sea, México está de relleno de sándwich aquí, pero a niveles como impresionantes, ¿no? O sea, México no puede ir a Beijing, porque si va a Beijing a negociar con Xi Jinping, entonces Trump arma un escándalo y estamos ahí al lado. México no puede entrar a los BRICS, por ejemplo, porque si entra a los BRICS, Estados Unidos se lo tomaría directamente como una agresión. Entonces, quizás, ¿qué harían, no? El problema de México es que las remesas es la actividad económica número uno que sostiene el PIB del país. Es decir, si Trump le pone cualquier tipo de freno a las remesas, el país se súper complica en lo económico. Nos tienen un poco del cuello. Hoy, no sé mañana, pero hoy. Si hoy nos ponen impuestos a las remesas, si hoy nos bloquean alguna actividad comercial, a México le va re mal. Entonces, el juego, esa tabla de equilibrio en la que está sostenida Claudia Sheinbaum, que está de malabarista como en el circo, para allá y para acá, tratando de lidiar con este viejo loco que está al otro lado, pero también con todo el proyecto de Estados Unidos de bloquear a China, pero a la vez es Latinoamérica, tampoco puede aislarse México porque no puede quedar solo en el mundo, porque sí tiene que de alguna manera integrarse con Latinoamérica, está siendo una cuestión sumamente difícil. Yo creo que estamos realmente en un zapato chino, no chino, no chino porque no podemos negociar con China, un zapato intermedio. De madera, incómodo y Hueco, duro. exacto. Hecho por güeros tan güeros como Donald Trump, creo. Algo así me podría Naranjas, sonar. Sí. güero naranja. Ándale, ándale. Les dicen pelirrojos, pero no creo que... él es como zanahoria, no rojo. No, él es como de autobronceante, Artu. Como que se Ya puso sé. autobronceante. Y como que toma mucho jugo de naranja para tener un bronceado así. Dicen que la gente que come mucha naranja acaba naranja. Mucha naranja, mucha zanahoria. Por los Zanahoria, es betacarotenos. lo que te iba a decir, Zanahoria. zanahoria. Zanahoria, zanahoria, sí, sí. Pero bueno, Dani, ¿con ¿Te qué nos excedió vamos eso? despidiendo? Ay, bueno, primero acá, es que quería ver los comentarios del chat y le puché y me salió la voz de Tere Rodríguez de la Vega, de la mesa de ayer, que es lo primero que sale al abrir ahora a pie de página. Entonces, si Que escucharon una véala, voz así, de pronto véala, véala. era Tere, sí, estuvo bastante buena la mesa, no es por hacerle este promoción, pero sí, estuvo muy buena y creo que hasta nos daría para una segunda parte porque estuvo muy, muy, muy buena. Y fíjense que una de las cosas que creo que no, ya no tiene que ver con este tema de China, eso, porque pues creo que ahí tendremos que ir midiendo muy bien cómo va reaccionando, que creo que es lo muy difícil del gobierno de Claudia Sheinbaum por estos malabares que estamos comentando, que tiene que hacer, o sea, no puede irse ni con uno ni con el otro.
Entonces, sino como estar, a veces uno que sí, otro que no, le cierra el ojo a uno, le abre el otro al otro, calma al otro, tranquiliza al otro, y mientras con todas las contradicciones internas, que eso es como lo que realmente a veces hasta, a veces desespera, ¿no? Bueno, a mí me desesperan las cosas cuando a a nuestra élite política e empresarial salen con sus tonteras. Uno de pronto dice, ay, manos, no están viendo, ¿no? Porque no ayudan. Pero bueno, eh, lo que quería contarles es un poco el panorama de, sí, lo que me preguntabas hace un rato, Arturo, y ya para cerrar, de lo que está pasando en América Latina, porque es bien interesante. También ellos se están moviendo en otros juegos. O sea, por ejemplo, esta semana, Milei se le ocurrió poner, restringir o endurecer, seguir los pasos. Ya ven que a Milei y a Novoa les encanta ser como imitadores de Trump, ¿no? Y pues con unos niveles que para qué les cuento. Pero entonces se le ocurrió endurecer su política migratoria y entonces de ponerle impuestos a las personas extranjeras, de ver, no sé, también limitaciones para servicios de salud, de educación, para los que están estudiando en Argentina, por ejemplo, esto va a ser un poco complicado, ¿no? Porque va siguiendo como esa ruta. El Novoa, del que hablábamos la semana pasada, Ingrid y yo, bueno, pues sigue con esta idea de hacer su constitución y ya está próximo a que su mamá le ponga su banda presidencial. Luego estuvo lo que les decía que pasó en Colombia, con lo de que el Senado echó para atrás la consulta popular, y en donde nos falta que haya pasado cosas. Bueno, hubo elecciones, con la muerte de Pepe Mujica se olvidó que acababa de haber elecciones en Uruguay de locales, y la izquierda mantuvo sus bastiones y sobre todo Montevideo, pero tampoco le fue tan bien en el resto del país. ¿No? Este domingo ahí le toca a las elecciones en Argentina, entonces vamos a ver cómo le va a Milei, ¿no? Porque este domingo están las locales, o sea, están elecciones locales en Argentina, que son formas de ir haciendo referéndums de los gobiernos, esperemos que pierdan mucho y que la gente como que reaccione, aunque Argentina ahorita está en condiciones muy complejas. Y la otra noticia que tuvimos fue en Bolivia, donde hay una medio lucecita, porque estaban, ustedes, no sé si recordarán ustedes, pero estaban encontradísimos Lucho Arce, el actual presidente, y Evo Morales peleándose la candidatura de la izquierda, bla, 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 y no cedían y no cedían, y mientras Bolivia se iba económicamente al hoyo, y entonces, y Lucho Arce con el hoyo también jalaba. Creo que tenía ahorita ya 3% de aprobación, y esta semana dijo, bueno, me salgo, ¿no? La semana pasada tuvimos a Andrónico que es Rodríguez, no le quiero cambiar el nombre al compañero, pero una tercera opción, una tercera vía que tiene una fuerza importante, que puede ser un candidato que aglutine a las izquierdas y que pues no se decidía a lanzarse porque los otros dos que son mayores pues lo amenazaban con acusarlo de traición, que es lo que ocurrió como de inmediato. Se empezaron apenas él dijo sí voy, los otros dos dijeron, bueno, dejemos de pelearnos porque ahí viene este jovencito a querer ser la tercera opción, ¿no? Pero que sí tendría posibilidad de ganarle a la derecha. Y pues ya se baja Lucho Arce y queda ver qué hace Evo Morales, ¿no? A ver si también hace eso y se puede permitir construir una candidatura de izquierda que nos ayudaría mucho regionalmente, pero hay que pensar también dos cosas que no sé dónde lo vi, pero que creo que hay que tener en cuenta, que es, no es lo mismo eh, agarrar los países cuando ya están destruidos. O sea, pienso, Ecuador tuvo su gran momento hace 10 años, ya todavía con el correísmo, el país más seguro de la región, con una disminución de la pobreza importante. Agarrarlo ahorita, retomarlo sobre el desastre que han hecho es como, pues, ¿no? Un trabajo mucho más cuesta arriba. Igual Bolivia.
tuvo un enorme momento, ahorita tiene una enorme crisis económica. Entonces, agarrar sobre los derrumbes y tratar de construir de eso siempre es más complejo, para agregar a todas las complejidades que tenemos. Pero, pues finalmente siempre es mejor que tengamos en América Latina países gobernados por las izquierdas que por las derechas. Así es que ahí hay luces. Y entonces, para que no dejar tu pregunta de hace un rato, Arturo, porque yo sé que no contesté nada hace un rato de esto, aquí está, ese es el escenario en el que estamos ahorita. Bueno, yo preguntaba porque me dijeron que de eso íbamos a platicar, ¿no? Pero menos mal De que sí. Latinoamérica, dijimos. Efectivamente. Ya ves que Porque nosotros contestamos lo que se nos da la gana. Sí, somos insumisas, perdón. no me sorprende, no es sorpresa, es algo que ya teníamos contemplado. Yo dije, bueno, eventualmente yo creo que Daniela Pastrana regresará al tema y dirá esto que me había comentado que iba a decir. No pasa nada. Pero pues bueno, con esto creo que podemos ir cerrando, a menos de que Ingrid tenga otra palabra. Hay dos informaciones más, ya para Ah, completar, pues, negativas, porque hay que terminar mal. Dani le tendrá que dar la vuelta positivo, yo terminar mal. No, otra información es la guerra contra Venezuela desde Estados Unidos no cesa, sobre todo en esta contingencia donde Venezuela se acerca a China y a Rusia. Por el Y otro lado, Estados Unidos. con dinero y con recursos, con petróleos. O sea, ese es el Venezuela es problema de riquísimo, Venezuela Venezuela, es ¿no? riquísimo, ha sido el país que más ha crecido, es el país que tiene una proyección más grande en Latinoamérica hoy, y eso Estados Unidos no puede con el hecho de que no negocia con ellos. Entonces esta semana sacó una alerta de viaje ridícula, si usted quiere verla, véala, es la cosa más absurda, o sea, deje su testamento hecho si viaja a Venezuela, deje su testamento hecho. Dice, y esto no es, esto es verdad, esto es historia real. Dice, terrorismo, actos de terrorismo, violencia, puede ser encarcelado injustamente, lo pueden torturar, lo pueden detener, usted puede morir en Venezuela, altas probabilidades de morir. Y además, tiene, como consejo, deje su testamento, arme un plan con su familia en caso de que sea secuestrado, contrate agencias de seguridad para que no le pase nada y básicamente no viaje. Y si está allá, devuelvas. Ya, Tú una cosa hiciste todo eso ridícula. ahora para ir, ¿verdad, Ingrid? Yo fui hace poco y Pero ya dejé hiciste mi todo esto, testamento por hecho, supuesto, dejaste tu hice mi testamento y nos lo testamento, mandaste y todo. hice un plan con Ale para que él sepa qué hacer en caso de que me secuestren. Yo ya hice todo lo que Estados Unidos dice que tenía que hacer. Es tan ridículo que si usted viaja a Venezuela y ve esa alerta de viaje, es como, de verdad que es alucinante, porque en Venezuela no pasa nada. Es más, Venezuela está perfecto. Y todo ese show es una cosa realmente delirante. ¿Ah? Uno dice, esta gente está delirando porque está viendo una realidad que no existe, se lo prometo, no existe. Y Venezuela contestó, obviamente, diciéndole a Estados Unidos, cínicos, racistas, son de lo peor, ¿no? Además, hubo una niña que también fue rescatada gracias al gobierno de Venezuela estos días, una niña que le habían separado a sus padres, por suerte, Venezuela la logró recuperar, pero ahí hay una tensión inmensa. Y en lo local, una noticia que nos preguntaban en el chat, tenemos un texto hoy sobre eso, caso Ayotzinapa, nuevas grietas en la investigación, tres eventos que han ocurrido recientemente esta semana, graves, muy graves, una jueza que ordenó borrar los videos que fue detenida, una cosa, un segundo elemento es un fiscal, el fiscal a cargo del caso Ayotzinapa, que fue acusado de corrupción, pero no cualquier corrupción, sino que una corrupción y abuso de poder espantoso dentro de la fiscalía y cómo además puso a alguien sin ninguna, digamos, conocimientos a investigar sobre el caso de Ayotzinapa, un caso delicado, grave y importante para la sociedad mexicana en manos de alguien que no solo es corrupto, sino que además pone a una persona, digamos, totalmente inexperta a investigar, o sea, grave me parece. Y en tercer lugar, lo peor de todo, Jonathan, uno de los chicos normalistas que se salvaron de la desaparición forzada de Chinapa, murió esta semana, no alcanzó a ver la justicia, no lo ayudaron, no tuvo ni siquiera colaboración en la salud, tuvo que ir a un hospital privado. Él había perdido dedos de una mano por el que le llegó un balazo en su momento, no tuvo rehabilitación, no tuvo apoyo psiquiátrico y psicológico, es decir, la reparación de víctimas en este país no funciona y este es el caso ejemplo de aquello y nos hace preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con Ayotzinapa, no? O sea, que ya viene pasando tantísimo, pero esto ya a estas alturas, uno dice, ya la justicia se ve que está muy difícil que llegue. Así que esa es la nota
para concluir, porque alguien nos preguntaba en el chat si es que hablábamos de Ayotzi y tenemos un texto ahí completo de estos. Pues sin más, hasta aquí llegamos por esta semana. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Ingrid. Y ahí nos andamos viendo la próxima semana por acá también. Justo, un gusto Muchas siempre. gracias.